Quiero desearos que estéis todos bien. Soy valenciano, vivo aquí en Valencia y he vivido de primera mano todo lo sucedido. Así que, bueno, pues espero que yo, por suerte, solamente tengo que lamentar daños materiales. Espero que vosotros estéis en una situación similar, porque al final eso es reemplazable, las personas no. Y, bueno, os deseo lo mejor y que estéis todos vosotros, los presentes y vuestras familias bien. ¿Eh? Es un momento delicado para la economía en general y la economía valenciana en particular, por la situación que hay global y por la que hay aquí local. Así que, por lo tanto, espero que os pueda ayudar dando alguna herramienta, como en este caso la inteligencia artificial, que evidentemente os va a ayudar a optimizar vuestros recursos, a ser más eficientes y a ser más competitivos. No podemos cambiar las circunstancias, por desgracia, pero sí podemos mitigar los resultados utilizando tecnología que nos ayude a ser más eficientes en estos momentos complicados. Bueno, sin más quería empezar diciendo esto y ahora os comparto un poquito pues lo que vamos a hablar. En primer lugar, quiero daros algunos tips para explicaros de qué va esto de la inteligencia artificial. Se oyen muchas cosas, cada uno dice algo diferente. Básicamente, la inteligencia artificial hoy en día es una herramienta que nos ayuda a optimizar y automatizar procesos. Si no tenemos procesos, poco podemos conseguir con la inteligencia artificial. Es decir, es como tener un vehículo que no tiene ruedas ni volante. O sea, tenemos un vehículo muy bueno, pero no lo podemos utilizar. De la misma manera, si queremos implantar inteligencia artificial en nuestra empresa, primero tenemos que entender cuáles son nuestros procesos. Nuestros procesos en las áreas de marketing, de venta, de postventa, de producción. Y teniendo en cuenta toda esta situación, ahora vamos a ver de qué forma optimizamos y automatizamos utilizando inteligencia artificial. Esto sería el primer tip que me gustaría comentaros. El segundo es que la inteligencia artificial es un asistente. No hace cosas sola. La inteligencia artificial no sustituye a una persona. La inteligencia artificial potencia a una persona. Es decir, si tenemos un operario, un técnico, un comercial o alguien que da atención al cliente, alguien en marketing, esta persona, este operario, este trabajador o trabajadora que utiliza inteligencia artificial va a ser más eficiente, porque va a utilizar esta inteligencia artificial como asistente para que le apoye en sus tareas diarias. Por ejemplo, cuando alguien tiene tareas que son tareas repetitivas, una persona no aporta valor haciendo una tarea que siempre es la misma y donde no da lugar a creatividad ni a nada concreto, específico que puede aportar una persona. En este tipo de tareas, la inteligencia artificial es brutal, porque las va a hacer mucho más rápido, mejor y va a ahorrar tiempo a esa persona. Por lo tanto, la tenemos libre para hacer otras cosas. Y viene a colación con el punto que os iba a comentar ahora. Hay un mito de que la inteligencia artificial nos va a quitar a todos el trabajo. Esto no es verdad. La inteligencia artificial no, hoy por hoy, por lo menos hoy por hoy, lo que conocemos que hay hoy por hoy y a dónde va a corto plazo, corto medio plazo, no indica que vaya a sustituir a una persona. Lo que va a hacer es ayudar, como decía, a potenciar que podamos hacer mejor el trabajo, que seamos más eficientes. Por lo tanto, yo plantearía el hecho de que si no usas la inteligencia artificial, si no la implantas en tu empresa, no es ella la que te quitará el trabajo, sino tu competidor que sí la use. ¿Por qué? Porque va a ser él más eficiente, más rápido, y va a optimizar sus procesos, va a dar un mejor servicio y va a abaratar sus costes. Por lo tanto, podrá ser más competitivo que tú. Esa básicamente va a ser la diferencia. Si tenemos que tener miedo a la IA, tenemos que tenerla en ese punto, donde otros la usen y nosotros no. Normalmente la barrera principal para el uso de la tecnología como la inteligencia artificial es la cultura de empresa. Hace falta tener cultura de empresa, entender qué es la inteligencia artificial, perderle el miedo y usarla como un apoyo, no como algo que es tabú, algo que nos va a perjudicar, sino algo que va a apoyarnos desde arriba, desde la propiedad o la dirección general, hasta todas las capas de la empresa. Como os decía, ¿qué nos va a permitir hacer la inteligencia artificial? Nos va a permitir hacer más cosas, nos va a permitir hacer mejor lo que hacemos y nos va a permitir hacerlo en menos tiempo y por lo tanto vamos a ser más económicos. Luego a partir de ahí veremos si tenemos más beneficios, queremos bajar nuestros precios bueno, o reinvertir. Esto ya es una decisión de cada empresa. Pero lo que sí que está claro es que la inteligencia artificial te ayuda y te permite hacer estas cosas. Bueno, ¿cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en una pyme? Nosotros lo hemos desglosado en tres pasos. El primer paso es la concienciación. Como os decía, primero hay que entender qué es la IA, qué puede hacer, qué no puede hacer. ¿Qué podemos utilizar? Porque hay muchos mitos, como os decía, se están diciendo muchas cosas que no son reales, que la inteligencia artificial no las hace por sí sola. Es más, la inteligencia artificial de por sí es un reflejo de la sociedad. También es vaga, procura hacer las cosas de la manera más rápida. Por eso hace falta una supervisión humana. No lo va a hacer sola.
Hace falta alguien que lo revise, y sobre todo si son temas técnicos. Nosotros hemos implantado en muchas empresas, empresas de abogados, empresas del sector de salud, y hay cosas que tienen que tener siempre la supervisión humana. No son cosas que se puedan delegar 100% a la inteligencia artificial. Por lo tanto, hay que concienciarse bien de qué es lo que sí podemos hacer. Segundo paso, adoptarlo en nuestra empresa, entenderlo en nuestra empresa. Ya hemos visto qué es la IA, ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo en nuestra empresa. Y el tercer paso es aplicarlo y expandirlo. Y como os decía antes, es muy importante tener en cuenta nuestros procesos. Tenemos que entender cómo trabajamos, ¿eh? Ahora vamos a dar un poquito más de detalles. El primer paso, concienciación. Tenemos que entender las posibilidades de la IA en nuestra pyme. Cuidado, porque no a todos nos vale lo mismo. Os voy a poner un ejemplo. Una empresa de la Comunidad Valenciana que factura más de 400 millones de euros y el Departamento de Recursos Humanos decidió, tenía multitud para puestos vacantes, multitud de currículum vitae, y lo que hicieron fue subir esos currículum a ChatGPT y meter un prompt, que es un comando, pedirle una acción a ChatGPT para que dijera cuál era el candidato idóneo para ese puesto de trabajo. Bien, pues esto que parece tan sencillo y que, bueno, que no implica nada, tiene unas consecuencias legales, porque estamos compartiendo información confidencial de las personas sin pedirles el consentimiento con una herramienta externa, con un servidor externo, que es ChatGPT. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender qué es lo que sí se puede y lo que no se puede. En esta empresa, por ejemplo, lo que se ha hecho es implantar su propia IA. Le hemos implantado una IA propia para ellos, igual que ChatGPT, exactamente lo mismo, pero para ellos, en un servidor dedicado solo para ellos y securizado con una capa de ciberseguridad para que esos datos no salgan de ahí. Ahora sí puede hacer lo que estaba haciendo. Antes lo que estaba haciendo era ilegal, estaba incumpliendo la ley de privacidad del dato, ¿no? De estas personas que le estaban dando el currículum. Es un ejemplo que os pongo, ¿eh? Y esto es real, y es una pasada aquí cerquita. Bueno, luego entender la rentabilidad que vamos a obtener y cómo lo vamos a hacer. Entender los riesgos de no utilizarla y perder el miedo, empezar a usarla y usarla en nuestro día a día. Porque una vez entendemos cómo podemos utilizarla, es algo que va a ser como el móvil. El móvil al principio, unos pocos lo teníamos, unos pocos lo usábamos, parece que era muy caro el tenerlo, muy caro el mantenerlo, las llamadas, pero al final, hoy en día, ¿quién no tiene móvil, no? Pues esto va a ser un poco lo mismo. Llegará un momento en que todos en nuestro día a día lo vamos a usar. Por eso hay que perderle el miedo, entenderlo y usarlo bien. Y con esto vamos a adelantar muchísimo. ¿Mm? Luego está la parte de adopción. ¿Qué tenemos que hacer? Formarnos, una formación básica nuestra y de nuestros equipos, que sepan cómo se utiliza, casos sencillos de uso, formación complementaria, casos de uso personalizados, cómo lo vamos a hacer en nuestra propia empresa. Y lo que vale para mí, igual no vale para ti, porque son conceptos diferentes, empresas diferentes, con procesos diferentes. Por eso es importante analizar primero los procesos. ¿Cuáles son nuestros procesos? ¿Cómo estamos trabajando? Y ahora, si tenemos un diagrama de flujo donde vemos en qué puntos estamos trabajando, podemos analizar en qué puntos vamos a automatizar procesos o esa parte del proceso y cómo lo vamos a hacer con la inteligencia artificial. Eso sería la parte de adopción. Una vez estructurado, ya vamos a aplicarlo. ¿Vale? ¿Qué aplicaciones hay, por ejemplo? Os enseño algunas que nosotros estamos utilizando y que son para nosotros lo básico que deberíamos de tener todos. Transcripción de reuniones a medida. ¿Qué es una transcripción de reuniones? Pues os pongo un ejemplo. Si estamos teletrabajando y tenemos herramientas como Microsoft Teams o Zoom, por ejemplo, podemos grabar la conversación, esta conversación se transcribe, pero claro, una reunión de una hora hablando varias personas, pues imaginaros la cantidad de información transcrita que puede haber. Esto no se lo lee nadie. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Creamos un asistente que está preparado para sacar un resumen a medida con los puntos que queremos sacar, con la estructura que hemos dicho. ¿Vale? Estandarizamos esa estructura y cuando le metemos la transcripción nos sale el informe tal cual habíamos pedido. O sea, la inteligencia artificial coge toda esa información, esos 10 hojas de información, desestructura de la estructura en un informe estándar que hemos preparado. Y esto se puede hacer pues, por ejemplo, para reuniones de equipo de venta. Nosotros lo tenemos, por ejemplo, nuestro equipo de ventas. Cuando termina la reunión y cierra la reunión, automáticamente esta transcripción se va a la inteligencia artificial y saca dos informes. Un resumen corto, breve, que se inserta en el CRM y a la vez que se inserta, se le manda un email al cliente con el que o el equipo se ha reunido, dándole ese resumen. Y luego un informe exhaustivo, detallado, con toda la información y ahí estamos hablando, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿no?, de lo que hace la inteligencia artificial en este tipo de informes, nos está diciendo
cuáles son los puntos tratados, cuáles son los puntos de dolor del cliente, se analiza qué presupuesto se ha hablado y si no se ha hablado, analiza la empresa porque busca la empresa y nos dice cuántos trabajadores tiene, qué volumen de facturación aproximado tiene, nos está diciendo si es posible o no que nos compre, porque analiza las emociones de nuestro interlocutor, nos dice cómo fue la reunión, si fue positiva o no, puntos de mejora a la gente comercial y nos dice si se venderá o no en cuánto tiempo y qué presupuesto aproximado deberíamos de ofrecerle y qué servicios son recomendables para ese cliente. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues hay un trabajo previo detrás, ¿no? Hay que alimentar, hay que estructurar, hay que entrenar a esa inteligencia artificial para ese asistente de ventas. Y lo mismo para ventas nos vale para, por ejemplo, que también lo tenemos, nosotros somos ingeniería, hacemos implantación de procesos y automatización con inteligencia artificial. Y nosotros hacemos consultorías, pues en nuestras consultorías nuestros técnicos también tienen un asistente a medida. ¿Y para qué sirve? Pues para que coja toda la información de la reunión y la estructure en un documento estándar, de forma que los documentos que se hacían anteriormente manualmente los hacemos en automático con la inteligencia artificial. Luego el técnico lo revisa, si hay algún puntito que cambiar, se modifica y se entrega al cliente. Esto nos ahorra muchísimo tiempo y además sale perfecto y estandarizado. Todos los consultores tienen el mismo tipo de informe. Todos los comerciales tienen el mismo tipo de resumen, con la misma estructura. Porque si no, cada uno hace una cosa diferente y es complicado entender o hacerlo estandarizado, ¿no? Dentro del equipo como queremos trabajar. Luego también podemos optimizar la creación de contenidos, por ejemplo, para las redes sociales. Podemos tener nuestro asistente para marketing que nos ayude a crear contenido de calidad, exclusivo para nosotros, y poder utilizarlo para publicarlo en nuestras redes sociales. Procesado y creación de documentos, como os decía antes, va relacionado con este primer punto, la transcripción. Procesamos el documento y lo tenemos a la medida de lo que necesitamos en cada uno de nuestros departamentos. También gestión de las comunicaciones por correo. Nos permite contestar emails, por ejemplo. Nos permite saber emails que tenemos pendientes. Si tenemos, por ejemplo, Copilot, que es la herramienta de Microsoft, si usamos el paquete de Microsoft, pues está integrado con las herramientas de Office. Entonces, por ejemplo, podemos coger y decirle a Copilot, ¿qué tengo que hacer hoy? Y Copilot nos va a revisar todo y nos va a decir, tienes estos correos pendientes de responder, tienes estas reuniones planificadas para hoy, tienes que hacer lo que sea. Porque va a ver todas las herramientas del site de Microsoft y nos va a dar una respuesta. Si, por ejemplo, yo estaba hablando con Femeval y no encuentro el email ni de lo que estaba hablando, no solo me voy a la búsqueda, sino le digo a Copilot, oye, ¿qué tengo con Femeval? Y me va a buscar lo que tengo en todo el site, ¿vale? Pues tengo reuniones pendientes, si tengo emails que contestar, si qué emails son, todo esto, ¿vale? Esto nos ayuda mucho, es un asistente que nos ayuda mucho a optimizar nuestro tiempo. Y luego, por último, otra de las cosas que podíamos aplicar en nuestra empresa es un chatbot de atención al cliente. Cuando tenemos, por ejemplo, un servicio repetitivo, os voy a poner un caso. Un cliente e-commerce que tiene un volumen enorme de ventas, y esto es real también, ¿eh? Y tiene un equipo de 6 personas de atención al cliente. Pues analizamos que el 80% de las solicitudes recibidas por el canal de atención al cliente eran consultas relacionadas con cuándo va a llegar mi pedido. ¿Cuándo va a llegar mi pedido? Lo que hacían estas personas era entrar en el sistema, ver si el pedido en qué estado estaba, si estaba en preparación, si estaba enviado, si estaba en tránsito, dónde estaba el pedido. Y esto lo que hicimos fue automatizar un bot y automáticamente el cliente le pasaba la información, la atendía a través de un chatbot. Con esto se descargó el 80% de la atención al cliente y ese equipo sigue estando. Lo que pasa es que está dando un servicio concreto, personalizado, de mucha más calidad, porque en lo otro no aportaba calidad. Para que os hagáis una idea. Así que chatbots con atención al cliente implantada con inteligencia artificial a modo de conversación van a interactuar con nuestros clientes. Herramientas básicas que podemos trabajar, pues ChatGPT, que la conocéis todos, Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft, o Gemini, entre ellas, hay muchas más. Estas son estandarizadas. Luego, como os he dicho, dependiendo de las necesidades que tengáis, podemos crear una inteligencia propia en un servidor dedicado para cada uno de vosotros o para vuestras empresas. Bueno, ¿cómo aplicamos la inteligencia artificial en una pyme? ¿Vale? Pues tenemos que aplicar y expandir, el tercer paso que decíamos, ¿no? Casos de uso personalizados, entender en qué punto está nuestra pyme, cuáles son nuestros procesos y qué queremos conseguir. Vale, digamos que al principio era entender qué era la IA, luego ver qué puntos prácticos podíamos hacerlos en general y luego verlos en nosotros mismos y empezar a aplicarlos. La adopción completada de la IA está demostrado que aumenta de media la productividad a día de hoy entre un 25 y un 40%. Eso significa que
tu empresa, para conseguir un 30% más de productividad, es fácil instalando cuatro cositas o implantando cuatro puntos principales de inteligencia artificial. No estamos hablando de grandes proyectos de una gran magnitud en tiempo y en dinero. No hablamos de esto. Hablamos de cositas sencillas como lo que os he explicado anteriormente en las otros slides. Con esto podemos aumentar entre un 25 y un 40% la rentabilidad de nuestra empresa. ¿Mm? ¿Cómo continuamos una vez implementada? Luego hay una formación avanzada, casos de uso avanzados, integraciones, desarrollos a medida, etcétera. Cuando hablo de integraciones, por ejemplo, es lo que os decía. Si yo quiero que mis comerciales no hagan el reporting, sino que salgan automático, tengo que integrar mi inteligencia artificial con mi CRM para que esa información, ese resumen, vaya al resumen de la reunión y que además se conecte con mi herramienta de email para que el email salga en automático al cliente con el que me he reunido y le dé esa información. Esto que parece una tontería, bueno, pues si tenemos un comercial ahorra tiempo, pero no impacta tanto en la cuenta de resultados. Pero imaginaros que tenemos, no sé, 10 comerciales. Pues 10 comerciales que no tengan que hacer reporting, aparte de que les vamos a alegrar el día, porque es una de las cosas que menos les gusta, además lo van a hacer mejor, más eficiente y vamos a ahorrar mucho tiempo. Imaginaros lo que tarda un comercial en hacer un resumen de la reunión, adjuntarlo al CRM y pasarle un email al cliente. Pues si son 5 minutos, 10 minutos que le cueste hacerlo, si tiene 4 reuniones diarias, son a media de entre 20 y 40 minutos cada comercial. Pues vamos a poner media hora. Media hora por 10 comerciales son 5 horas al día que estamos ahorrando trabajo, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y luego había desarrollos a medida, que también podemos hacer, ¿vale? Podemos hacer muchas cosas. Hasta incluso hacer algoritmos para, por ejemplo, utilizarlos cuando hacemos el diseño de piezas. En vuestro caso, si que os sois ortopedia, ¿no? Si hacéis productos ortopédicos y tenéis que hacer diseños que acoplen personalizados al cliente, pues la inteligencia artificial también puede venir bien. Pero esto sería algo más avanzado. Vale, un ejemplo de plan de adopción dirigido. Esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros actualmente, ¿vale? Ya os digo, no es que lo tengáis que hacer con nosotros, simplemente es a modo de ejemplo. Esto nosotros ya lo tenemos establecido así. ¿Qué hacemos en un plan de adopción? Son 8 semanas. Y en estas 8 semanas hay una formación, unos seguimientos, unos talleres y un acompañamiento. Dentro de estas formaciones se os enseña pues, estos pasos que hemos dicho: entender qué es la IA, analizar los procesos, ver en qué punto se va a aplicar y luego se produce con vosotros soluciones para vuestras empresas. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar de aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en pymes. Os voy a dar un ejemplo, no es de vuestro sector, me hubiera gustado tener tiempo para haberlo preparado para vuestro sector. Tenemos muchos clientes, sí que hemos hecho alguna cosa, pero no tengo la documentación de reporte de todo el proyecto, así que lo que he hecho es usar algo que ya teníamos anteriormente de una empresa de climatización. Pero bueno, para que veáis a modo de ejemplo una situación de una pyme, cómo puede implantarlo y cuáles son los resultados, ¿vale? Si alguno tiene interés en que veamos concretamente en vuestro sector cómo lo podemos hacer, bueno, pues os podéis poner en contacto conmigo, luego os daré el contacto que lo veréis en el último slide y lo hablamos, ¿vale? Bueno, identificación de problemas comunes en las pymes. ¿Cuáles son los problemas normalmente que tiene una empresa? Primer problema, procesos manuales y repetitivos que consumen tiempo. ¿Vale? Esto es uno de los problemas que tienen las empresas, que tenemos las empresas. Dos, falta de integración entre diferentes áreas de negocio. Es decir, marketing es una caja cerrada, ventas es una caja cerrada, atención al cliente es una caja cerrada, producción es una caja cerrada. Y entre estos departamentos no hay una buena comunicación, de forma que el cliente es como si fuera el cliente de cuatro empresas, no de una. Bueno, esto es uno de los problemas que suelen suceder, porque no se integra, no hay un camino, no hay un viaje de punta a punta del cliente, de donde empieza, donde se atrae al cliente desde marketing, donde hay un interés, un potencial cliente se atrae, se convierte en cliente por parte de ventas, luego hay solicitudes del cliente que las gestiona la atención al cliente y la parte de producción. Todo esto no está enlazado, ¿vale? No hay trazabilidad de punta a punta. Tercer problema, dificultad en la toma de decisiones por parte de los equipos directivos porque no tienen información correcta, bien estructurada y en tiempo real. Esto es otro problema que suele suceder. Os pongo un ejemplo muy común en la parte de ventas. Sabemos si hemos llegado al objetivo o no cuando ha cerrado el mes. Cerramos el mes de octubre, hacemos el análisis y la primera semana de noviembre vemos si ha ido bien o no. Y decimos, pues bueno, pues ha ido bien, ¿eh? Hemos vendido bien, hemos llegado al objetivo o no ha ido bien. Bueno, pues esto se puede hacer diariamente, pero para eso hace falta tener un sistema que tenga el dato estructurado y que esté en tiempo real.
Por ejemplo, si es el tema de ventas, necesitamos tener un CRM donde sea una herramienta no de reporting, sino de trabajo, que aporte valor al equipo de ventas, que le ahorre tiempo, que le optimice su trabajo y a la vez, como están usándolo en tiempo real, la parte de dirección puede tomar decisiones en tiempo real, ¿vale? Todo esto son problemas que suelen suceder, que son comunes a la mayoría de las empresas. Hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más. Pero estos tres para mí son los principales. No sé si os sentís identificados o no en este tipo de problemas, pero yo creo que es así, ¿eh? En general. Lo digo porque en estos casos, todos, pues se puede implementar inteligencia artificial, se puede transformar la empresa con tecnología para ser más eficientes. Como os comentaba antes, este es el ejemplo que tenía, ¿vale? Que es instalación de climatización y fontanería. La rentabilidad asociada a la transformación digital de una empresa de este sector, ¿vale? Situación inicial, transformación con inteligencia artificial y el resultado obtenido. En primer lugar, situación inicial. Problema. ¿Cuál era el problema en este caso? Esto es un caso real. Falta de optimización en la logística de materiales y asignación de equipos en proyectos grandes. Un problema para gestionar el material que va, la parte que de material y los equipos que tienen que hacer obras. Consecuencia, retrasos de entrega de proyectos, costes de almacenamiento y logística, ineficiencia, y esto pues no sé si a vosotros os pasa, entiendo que es diferente, pero si os ponéis en situación, una empresa que tiene un equipo desplazado en una obra fuera de donde tiene el almacén, no tiene el material apropiado, las herramientas apropiadas y al final para poder dar servicio tienen que comprar fuera de donde están, con lo cual van a comprar donde pueden y esto tiene un sobrecoste porque no tienen cuenta abierta y no tienen los precios pactados con sus proveedores habituales. Esto es una de las cosas que les pasaba. ¿Cuál era el impacto de la rentabilidad? Tenían un extra coste anual de 250.000 euros por temas logísticos, horas no productivas, penalizaciones por retrasos, etcétera, con un margen de ganancia del 8%. Transformamos digitalmente con inteligencia artificial. ¿Qué hacemos? Implantamos un sistema de optimización logística y asignación de recursos basado en inteligencia artificial, ¿vale? Por el histórico, por el tipo de obra, por las capacidades y las características de cada uno de los trabajadores de los equipos, etcétera. Era la inteligencia artificial la que hacía la planificación, ¿vale? Al hacer esto, se automatiza todo el tema de materiales, de transporte, de almacenamiento, con lo cual reducimos costes. Al asignar los equipos de forma objetiva por sus capacidades y la tipología de la obra, se asignan los equipos en base a disponibilidad, ubicación y habilidades, ¿vale? Con lo cual damos en el clavo. Y luego predicción de demanda. Podemos predecir en base al histórico de lo que hemos utilizado qué materiales hay que comprar, cómo hay que ajustar las órdenes de compra y todo esto en tiempo real. Si es verdad que para esto sea eficiente al 100% requiere tiempo, porque si hasta el momento que lo implantamos no tenemos información anterior, pues tenemos que ir alimentándola a partir de este momento, ¿vale? Entonces es un proyecto que hay que hacer a medida para la empresa y marcar unos plazos, donde primero vamos a recoger información, es decir, esto por ejemplo en este caso fue lo último que se hizo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se nutre de información anterior, ¿de acuerdo? Para poder hacer una predicción. Y esto lo mismo que sucede con materiales, os puede suceder a vosotros con la compra de materiales, el tipo de prótesis, etcétera. Esto ya sería mirarlo caso por caso, ¿vale? ¿Cuál fue el resultado? Reducción de costes. Disminución de costes logísticos en un 40% de transporte y almacenamiento, equivalente a 100.000 euros anuales. Reducción de penalizaciones en un 60%, 90.000 euros. Reducción o optimización de personal, ahorro de 50.000 euros. Al final se pasó de un margen de ganancia del 8 al 15% y un beneficio neto incrementado de 240.000 euros, ¿vale? Bueno, pues esta empresa ya le fue rentable, ¿vale? El proyecto de implantación. Aparte de estar preparada, no solamente porque al principio se ahorra, sino que además está optimizada para poder luego, a la hora de dar nuevos proyectos o presupuestar nuevos proyectos, nuevas instalaciones, nuevas obras, lo hacía con otros márgenes diferentes, por lo tanto podía ser más competitiva que sus otros, valga la redundancia, competidores y poder, de hecho así sucedió, llevarse más trabajo, más obras, ¿m? Con el mismo margen de rentabilidad. Bueno, deciros también que hay otra transformación con herramientas de gestión. No solamente es inteligencia artificial. Como os decía antes, la inteligencia artificial se basa en procesos y se basa en herramientas. Si no tenemos herramienta donde recojamos la información, difícilmente podemos optimizar nuestros procesos con inteligencia artificial. Primero tenemos que tener el proceso definido, implantado en herramientas de gestión y luego lo podemos optimizar y automatizar con inteligencia artificial, ¿vale? Os pongo el ejemplo del uso del CRM para centralizar la información y mejorar la relación con el cliente. Problema inicial,
Gestión dispersa, falta de información, falta de seguimiento postventa, las respuestas son tardías, la gente llama, no había una coordinación, me llama, ya te vuelvo la llamada, un papelito al compañero que no estaba, luego el compañero, pues, el compañero lo veía o no lo veía, llamaba o no llamaba, no había trazabilidad, no se sabía el seguimiento de qué pasaba con eso, ¿no? La consecuencia, baja satisfacción del cliente, pérdida de oportunidades de venta, disminución de retención de clientes, impacto en 100.000 euros de pérdidas de ventas, ¿vale? Margen de ganancia un 12%. ¿Qué hacemos con la implantación de un CRM? Pues en esta transformación digital se decide implantar un CRM y lo que hacemos es centralizamos la información y automatizamos la comunicación. ¿Qué sucedió con esto? Pues las mejoras, almacenamiento de todos los datos del cliente de una plataforma única donde todos tienen acceso en base a su rol en la empresa, tienen pues, acceso y permiso para hacer o no hacer, dependiendo del rol que tienen. Recordatorios automáticos para seguimientos, campañas de marketing segmentadas, con envíos de email, con envíos de WhatsApp, para recordarles que tienen una cita, ¿vale? Todo esto. Y mejora la atención al cliente. Cuando entra una solicitud, queda registrada la solicitud de forma automática, se da una respuesta de forma automática al cliente y pasa al departamento que corresponde. Con esto conseguimos, primero, dar una respuesta inmediata y segundo, que haya trazabilidad. ¿Vale? Y podamos saber qué tipo de solicitudes o de incidencias, de dónde nos vienen, cuánto tiempo hemos tardado en solucionarlo. Podemos marcar incluso unos plazos, dependiendo de la tipología de incidencia, podemos marcar unos plazos de respuesta, es decir, si la incidencia es de este tipo, el tiempo de respuesta son 48 o 72 horas. Si es de este tipo, son 24 horas. Y podemos tener el control de saber si nos estamos pasando o estamos yendo en tiempos. Y luego toda esta información podemos analizarla en cuadros de control para ver cómo va nuestra empresa y si hace falta potenciar el departamento de atención al cliente, si hay que potenciar el departamento de ventas o de producción, lo que sea, ¿vale? Analizando las solicitudes o incidencias que hemos tenido. Y una vez tenemos esto, luego debemos implementar la inteligencia artificial para optimizarlo, ¿vale? Análisis, predicción, etcétera, que es lo que os decía anteriormente, ¿vale? Pero si no hay una herramienta que recoja la información, difícilmente, ¿vale? También deciros que nosotros trabajamos con muchas tecnologías y que cuando hablamos de integración, que decíamos antes de la inteligencia artificial integrada con sistemas, pues podemos adaptarnos prácticamente a cualquier sistema, ¿vale? No trabajamos con una única herramienta, ¿vale? Pues podemos hablar de Salesforce, HubSpot, Dynamics, cualquier herramienta de las comunes, de las más trabajadas o con las que más se trabajan a nivel internacional, ¿vale? ¿Cuál fue el resultado aquí? El incremento de ingresos. Incremento de un 25% en ventas, ¿vale? Gracias a este seguimiento, reducción de un 20% de la pérdida de clientes y ahorro de dinero, en este caso 20.000 euros anuales, en tiempo de gestión. Se mejoró la rentabilidad y se pasó de un 12 a un 18% de rentabilidad, de beneficio, ¿vale? Beneficio neto, 100.000 euros anuales. Bueno, estos son ejemplos que os quería comentar para que vierais cómo lo que es definir los procesos y optimizarlos y automatizarlos e implantar inteligencia artificial nos beneficia directamente en nuestras empresas. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues para hacerlo tenemos que pensar primero en nuestros procesos, ¿vale? ¿Qué hago yo ahora que podría ser optimizado? ¿Vale? Luego priorizamos, ¿qué consume más tiempo? Porque seguro que vamos a empezar y la idea es hacerlo de forma estructurada y organizada. No podemos coger y decir, vale, venga, todo, vamos a implantar inteligencia artificial en toda nuestra empresa. Esto sí no funciona, ¿eh? Entonces hay que priorizar. Oye, ¿qué departamento? Una vez tenemos todos los procesos claros, bueno, ¿qué podemos optimizar? Podemos optimizar el departamento de ventas, el de marketing y el de postventa. Genial, perfecto. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el que más impacta? ¿Cuál es el que consume más tiempo? Pues por ese empezamos, ¿vale? Luego empezamos. ¿Y cómo empezamos? Aprendemos, preguntamos, probamos y volvemos a empezar, porque esto es muy nuevo. No hay una carrera universitaria preparada y adaptada solo para la inteligencia artificial. Esto no existe todavía. Entonces tenemos que ir aprendiendo, probando, practicando, vemos que funciona, vemos que no funciona. Es así, ¿vale? Es así. No tenemos la varita mágica, ni nadie, ninguno, ¿vale? Bueno, ¿y qué podemos deciros? Que por nuestra parte os queremos ayudar. Como decíamos al principio, os queremos ayudar. Nosotros somos agente digitalizador, podemos ayudaros con el kit digital, con el kit consulting, podemos hacer una consultoría de implementación de procesos empresariales gratis. Es decir, podemos, si queréis, pues quedamos, tenemos una jornada de trabajo, puede ser presencial, puede ser online, analizamos qué procesos tenéis y vemos cómo os podemos ayudar a implantar la tecnología, la inteligencia artificial en este caso, en vuestra empresa. ¿Vale? Esto que hemos hablado hoy os podemos ayudar. Y además, como os he comentado anteriormente,
Bueno, esto no tiene coste, es gratuito, ¿vale? O sea, es decir, lo que es esta preconsultoría la hacemos gratis nosotros y luego a partir de ahí vemos si podéis optar al kit consulting, al kit digital, qué partes podemos combinar para que al final podáis tenerlo perfecto para vosotros, ¿vale? Bueno, y por último, para terminar, deciros que en este email, contacto@exponencialit.net, podéis contactarnos. Si escaneáis el código, veréis o hablaréis con Sofía, Sofía, que es nuestra asistente en WhatsApp para ayudaros en las consultorías, ¿vale? Si queréis saber el estado de vuestra empresa a nivel procesos, a nivel marketing y a nivel inteligencia artificial, pues os va a hacer una serie de preguntas dependiendo de qué actividad o qué ítem queráis coger. Y con esas preguntas que vais a responder, os va a devolver un informe que os va a explicar en qué situación está vuestra empresa. Y a partir de ahí podéis tomar decisiones, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí mi presentación. No os puedo ver. Ahora vendrá la parte de preguntas que tengáis y con mucho gusto, si os puedo, os contestaré. Simplemente para terminar, deciros que la decisión no tenemos que decir si vamos a optimizar o no vamos a optimizar con IA, sino la pregunta es cómo lo vamos a hacer y cuándo. Esto hay que hacerlo, sí o sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer? ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Pues sí, bueno, si tenéis, lo he dicho, cualquier pregunta, tenéis habilitado el apartado de preguntas y respuestas para si tenéis alguna duda ahora sobre la exposición de Jacob, preguntarle lo que tengáis. Eh, si queréis, ya os digo, preguntar, ahí tenéis la posibilidad. La verdad es que personalmente creo que ha habido, o sea, que ha sido una explicación perfecta de lo que es la inteligencia artificial. Como tú has dicho al principio, la inteligencia artificial ha venido no para quitar trabajo, sino para ayudarnos un poco a mejorar nuestro trabajo y ayudarnos a hacerlo todo de manera un poco más fácil. Y hay que tener eso en el pensamiento y las empresas tienen que tenerlo ahí presente porque al final quien no utilice inteligencia artificial pues se quedará atrás, yo creo. Entonces, parece que no hay ninguna pregunta. Sí, ya Jacob también os ha dejado su contacto. Si no, si queréis tener alguna consulta más personalizada, sin problema, él os atenderá. También quería recordaros que esta sesión está siendo grabada, como ya os he comentado al principio. Os enviaremos por correo el vídeo de la misma y la presentación de Jacob también por si queréis consultar cualquier cosa. Y también dentro de este correo electrónico que os enviaremos, también irá un formulario, una pequeña encuesta que a través de red.es nos piden que hagamos a todos nuestros inscritos y asistentes a las jornadas, pues bueno, para saber un poco pues qué os ha parecido y poder tener un poco de feedback y mejoras de cara a las siguientes jornadas. Parece que no hay ninguna pregunta, Jacob. Creo que ha quedado todo claro o tienen un poquito de vergüenza, pero Bueno, no pasa nada, no pasa nada, es normal. Oye, si queréis, ya os digo, estoy a vuestra disposición, tenéis ahí el contacto, podéis localizarnos a mí, a cualquier miembro de nuestro equipo, nos mandáis un email y con mucho gusto os contactaremos para tener una conversación ya en privado y os contestamos cualquier duda que tengáis, ¿de acuerdo? eso es. Pues nada, por nuestra parte, si no hay ninguna duda, lo dejamos aquí. Agradecer de nuevo a Jacob y a Exponencial el poder realizar esta jornada hoy, sobre todo en estos momentos que no todo el mundo lo está pasando bien. Intentaremos ayudaros en todo lo que podamos. Tenéis nuestro contacto de la oficina Acelera Pyme y de FMVal para poder ayudaros en todo. Y bueno, si tenéis cualquier duda ya sabéis dónde estamos. Así que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias también a los asistentes por poder estar hoy aquí también en directo y poder también pues eso, ver un poco la inteligencia artificial, lo que nos va a ayudar a nuestras empresas de cara al futuro, bueno, y al presente. Así que nada, muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos en la próxima.